Mom to Mom nace por las diferentes situaciones a las que una mamá se puede llegar a enfrentar, haciendo conciencia de que no somos las únicas pasando por algo y que juntas podemos ser esa red de apoyo. Y recuerda, no estás sola. Bienvenidas a este capítulo más de Mom to Mom. Mi nombre es Alejandra Guerra y el día de hoy vamos a hablar de un tema que todas hemos pasado, mas sin embargo a veces no sabemos cómo abordarlo o lo callamos. Y en esta ocasión me complace presentarles que está aquí con nosotras Ana Serrano. Ella es un gran ejemplo para mí, maestra de muchos, incluyéndome, me ha ayudado en un proceso de divorcio, del duelo. Y el día de hoy vamos justo a platicar de eso. Ella tiene la expertise en un método que se llama Grief, que es acerca del duelo, y además es chef holística y mamá de 2 hermosas hijas y un angelito que está en el cielo, que está con ella siempre acompañándola. Y aparte es súper, además le encanta ejercitarse, es toda un estuche de monerías esta mujer y una gran amiga. Muchísimas gracias, amiga, por estar aquí. Me encanta y me complace tenerte aquí y platicar contigo. Muchas gracias por la invitación, a mí también me emociona mucho. Y de un tema que a veces no tocamos, que me ha tocado en ocasiones hablarlo contigo infinidad de veces. Uh-huh. Y quiero platicar contigo, que nos platiques cómo llegaste o cómo te guiaste para empezar este camino de aprender a manejar el duelo y estas certificaciones de las cuales has aprendido bastante. Pues mira, ahí te va. La gente no lo sabe porque es intuitivo, pero el duelo es parte de la vida. Nacemos perdiendo, pero así como perdemos, ganamos al mismo tiempo. Entonces, parte de la vida es que si hay muerte hay vida y si hay vida hay muerte, ¿no? Entonces es un ciclo, es la dualidad de las cosas y ya era intuitivo que yo lo tenía, el que yo quería dedicarme a entender el por qué somos como somos, por qué nos duele lo que nos duele, cómo gestionar las emociones, o sea, las herramientas adecuadas, o sea, como que yo siempre quería encontrar un porqué a las cosas. Uh-huh. Y a raíz de que yo pierdo, a mí me pasa pues, un duelo muy fuerte, que pues es el duelo de la pérdida de un hijo, fue que yo me meto a eso que pues uno lo trae de cajón, o sea, cuando traes una pasión así como el que pinta, así como el que escribe, así como pues el que le gusta el baile, ¿no? El ballet o lo que sea, pues yo traía en mí pues esa necesidad, entonces me hubiera pasado lo que me pasó con mi hija, probablemente si yo no lo hubiera tenido en mí, no hubiera buscado el convertirme en terapeuta, y eso fue lo que me llevó a descubrir que pues el duelo está en todo lo que hacemos, es parte del día a día, no solamente la muerte, sino que es la contraparte, en vez de decir pérdida, o sea, muerte es pérdida. Vivimos siempre todo el tiempo, nos han enseñado a adquirir cosas para ser feliz, pero nunca nos han aprendido a la aceptación de dejar ir cosas para poder seguir avanzando. Gracias por compartirnos algo tan íntimo, tan tuyo. Gracias. Es admirable el cómo le diste la vuelta a esto. Obviamente es un sentimiento que nunca, como dices tú, el duelo sigue y hay que seguirlo trabajando. Más sin embargo, el cómo has ayudado a tantas mujeres es impresionante y te admiro bastante. Y quisiera que nos platicaras cuáles son esas herramientas que tú consideras que pueden servir para un duelo. Una de las herramientas principales es entender, desarrollar lo que es la aceptación de las emociones, primero que nada. Nosotros tenemos el concepto de que las emociones son negativas o son positivas. Uh-huh. Y parte de la dualidad, porque duelo es la confrontación de dos situaciones, es que de ahí la palabra duelo. Tiene un concepto de que las emociones o son negativas o son positivas. Y de ahí el duelo, la confrontación de lo positivo y lo negativo. De ahí la palabra el duelo, ¿no? Pero realmente el comprender que las emociones son neutras. Tienen su mayor densidad o su menor densidad, pero las emociones están ahí para indicarnos algo, ¿no? O sea, son para información. Para que te cuestiones. Pues son como
como para que tú puedas perseverar a través de eso. Es un proceso de evolución, o sea, entender nuestras emociones. Emoción significa energía en movimiento. Nuestras emociones controlan todo, controlan la percepción de nuestra realidad. Y la inteligencia racional no es lo mismo a la inteligencia emocional. O sea, se equiparan. ¿Qué de diferencia? La inteligencia emocional es un proceso que viene después del proceso emocional. Las emociones nacen de la parte límbica del cerebro, o sea, que viene siendo, dínoslo. Pues la parte media del cerebro, o sea, aquí, ¿no? Okay. Entonces, donde todo el mundo dice la glándula pineal, Okay. El tercer ojo, aquí. ¿no? Muy bien. Entonces nacen y una vez que se procesan y se hace el proceso y terminan yéndose al lóbulo frontal, que es la parte racional. Ya, pero eso es un proceso después de que procesas la emoción. Viene la emoción primero y después viene la razón. Porque si no hay un proceso de la emoción correcta, ¿qué sucede? Oye, me corrieron del trabajo y yo estoy bien enojado porque se me hace una injusticia y entonces a mí se me hace buena idea porque la razón me dio que mi jefe se merece que le rompa los focos a su coche. Entonces la razón no siempre tiene que la ver. Razón. Ajá, es correcto. Okay. Entonces, una cosa es tener inteligencia emocional y una cosa es tener inteligencia racional. O sea, aprender 1 más 1, pues todo el mundo lo puede hacer, o sea, el circulito, ponerlo en práctica. el triangulito, ajá. Pero es la gestión de las emociones, o sea, entender que pues son naturales, que estar enojado es correcto, pero una cosa es ser responsivo y una cosa es ser reactivo. Okay. O sea, ser responsivo es cuando aceptas la emoción y ser reactivo, respuesta a la acción, es cuando simplemente dejas que la emoción se vaya por donde quiera, ¿no? O sea, que huya. Entonces, en los duelos lo principal es que pues hay un estrés postraumático. Cuando depende del duelo de cada quien, ¿verdad? Porque el duelo es individual. Entonces, la manera en que reaccionan, nosotros estamos hechos y estamos ligados para irnos del dolor al placer lo más que podamos. Entonces, imagínate que ante una respuesta del duelo, lo que vamos a tratar es evitar a toda costa el duelo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar herramientas de acoplamiento, formas de escape. Muchas veces son nocivas, son por patrones que aprendemos de herramientas emocionales que hemos adquirido por nuestro núcleo familiar, pero muchas veces no es la manera correcta y no lo sabemos hasta que no lo. ¿Y cuáles pueden ser algunas para que las que nos estén escuchando como que entiendan? Verbalizar es una buena herramienta. Okay. Pero no verbalizar de déjame utilizarte de basurero emocional, ¿no? Porque muchas veces eso es en lo terapia. que hacemos con amigas, sino expresar desde el yo. Yo me siento así, tú tienes espacio para emocionalizar, tienes la capacidad para escucharme, yo quiero simplemente desahogarme, quiero ser escuchada y simplemente establecer quiero ser escuchada desde el corazón, pero uno lo tiene que pedir, ¿no? Primero que nada uno se tiene que poner en la posición de necesito ser escuchada. Y si las personas a tu alrededor, porque es normal que a lo mejor no tengan las herramientas adecuadas, pues no le puedes pedir peras al olmo, entonces buscar quién sí tiene la capacidad o quién sí se instruyó para escuchar, porque probablemente las personas que tienen un núcleo familiar en donde la empatía es algo que se desarrolla y hay una escucha activa, porque es intuitivo en esa familia, probablemente sí tengan la capacidad y sepas tú cómo verbalizar las emociones ante una pérdida muy fuerte. Pero ¿qué pasa si no lo tienes? ¿Ya? Entonces te buscas quién y entonces ahí es donde entran pues las personas como yo, ¿verdad? Que buscamos el apoyar a las personas que están en situación de duelo. Porque lo que a mí me pasaba era que yo decía, es que yo me siento sola. Sí, porque yo no tenía un círculo de apoyo. Entonces yo quería ver de dónde me pescaba y es donde conozco yo la terapia de duelo después de que a mí me pasa lo del duelo, porque era algo que yo venía buscando desde mucho. Esas son una de las principales herramientas del duelo. La otra es posicionarte en el aquí y en el ahora. La superación emocional es en presente. Si un niño se cae de una bicicleta, le va a volver a dar miedo subirse porque no sabe, no entiende que las emociones no son perpetuas. Si te subes otra vez a la bicicleta, no significa que te va a volver a doler. Pero si no se le enseña eso al niño, crece siendo un adulto que piensa que hay perpetuidad en las emociones. ¿Ya? Entonces, siempre es la gestión emocional
uno siempre piensa cuando siente la memoria emocional, porque te queda un callo emocional, y lo vuelves a sentir como si lo hubieras vivido en ese momento. Ya, y te vuelve a dar otra vez el mismo estrés postraumático. Entonces, entender que la superación emocional es en presente, es en el aquí y en el ahora. Porque las emociones se sienten aquí. Si yo te toco, lo vas a sentir en presente. Sí. Ya, pero está el pasado, está el callo de la memoria emocional del pasado, ¿no? Pero luego tengo mucha ansiedad y tengo mucha planeación hacia el futuro, pero eso lo estoy sintiendo en presente, porque me estoy imaginando un futuro cercano o lejano que probablemente no va a pasar, y sin embargo ya lo sentí, esa preocupación ya la sentí en presente. Entonces, entender que el duelo se maneja siempre en presente, ya la aceptación de que lo negativo es negativo, que te va a seguir doliendo. Sí. No deja de doler, a ver, a menos que perdamos la memoria, ¿no? O sea, tengamos Alzheimer, demencia, un accidente y perdamos mágicamente la memoria, pues afortunado el que pierde la memoria de una situación muy fuerte y traumática. Pero no es así. Entonces, entender que lo negativo en sus momentos te va a generar dolor, pero que no por eso significa que determinen tus circunstancias. No es lo mismo eso, resignación, que aceptación. Entonces, ahí es donde en presente hay una aceptación. Me va a seguir doliendo. Y te va a seguir doliendo, por eso el duelo es algo que se trabaja para toda la vida. Hasta que, pues, las emociones siempre están ahí, siempre se suscitan. Y todo tiene su sentimiento encontrado. Oye, estoy riéndome con amigos y me río de más y me dio pena reírme más. Es un sentimiento encontrado, es un duelo. ¿Ya? Wow. Y otra de las herramientas, que es la más importante, es la del perdón. La gente piensa que es un sentimiento. No es un sentimiento, es una acción. Efectúas la acción, lo que viene después es la emoción y por consecuencia lo que sientes. Lo sientes en el corazón. Entonces, es una técnica. El perdón es una técnica, es una herramienta de tecnología espiritual. Ok. Ya, el conocimiento de una técnica espiritual. Entonces, en el duelo es bien importante entender que el alma es individual, es un proceso del alma, pero que el perdón te une, o sea, que te da a entender que no estás separado de los demás, que nunca estás separado de los demás. Que todos somos uno. Y el espíritu es colectivo, que todos somos uno. Que siempre estás, aunque la persona se haya muerto, porque dices, es que quiero que se muera y así se van a acabar mis problemas. Cuando estás enemistado con alguien, ¿no? O cuando te quieres o que te quieres ir de viaje porque dices, ay, quiero huir de... Te van a seguir, tú me lo enseñaste. Te sigue el sentimiento. Sí, te lo llevas en la maleta, porque es la maleta del corazón. Entonces, entender que siempre estamos ligados en sentimiento, porque es lo que sientes, en palabra es lo que verbalizas, lo que obras, porque para cada acción hay una reacción, hay 100%. Una respuesta a tu realidad. Obra u omisión, o sea, lo que omites o consecuentúas. Porque el perdón no significa dejar pasar, no significa consecuentar. Poner límites también. De cuestión natural, lo que es congruente con tu naturaleza. Entonces acepto, ese es el perdón, es una aceptación. Perdón, persona, es un don que te otorgas a ti mismo. No es algo que le otorgas a la otra persona. Es algo que te otorgas a ti mismo de manera de voluntad. Por eso no dicen que no necesitas a la otra persona para perdonar. Tú solo puedes. Porque ¿qué pasa en el duelo? Imagínate que la persona se murió. ¿Y qué haces? Sí. Ni modo que ya no lo puedas sanar. Ni modo que ya no lo puedas perdonar porque no está presente. Sí. O sea, perdonar no significa que la otra persona se vaya a ser responsable de las acciones o las consecuencias que dejó de sus actos. Es uno mismo hacerse responsable. Es correcto. De los sentimientos que tratan a la otra persona. Es la responsabilidad. Responsabilidad es respuesta a tu realidad. Somos 100% responsables de nuestra realidad 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Porque la palabra lo dice, respuesta a tu realidad. Una vez que entró en tu realidad, es tu responsabilidad sanarlo. Eso es el perdón. Es una herramienta. ¿Ya? Entonces, una de las herramientas más importantes para la superación emocional es el perdón. Okay. Una vez que aceptas las cosas, cambia tu realidad, cambia la percepción de tu realidad y dejas de lamentarte del pasado. En ese momento se te abren las puertas a todas las posibilidades. Es un lienzo en blanco. Ya tu creatividad y lo que va pasando ya después, vas atrayendo cosas positivas a tu vida. Yo, en vez de decirlo la ley de la atracción, a mí me gustaría decirlo como
la ley de la aceptación. Me gusta. Acepta las cosas positivas en tu vida. Sí, y te Ya quitas no la tienes miedo. culpa. O Es sea, correcto. trabajar con quitarte la culpa para ahora sí, como dices tú, aceptar. Claro. Sí, ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres que sienten como esa culpa por algún duelo que han vivido? Porque todos hemos vivido un duelo, como dices Todo tú, duelo. de domingo a lunes es un duelo, 100%, ya lo entendí, ya Todo entiendo, duelo. porque el lunes es tan... El vacío dominguero es un Ujú, duelo. ajá, exacto. Oye, es que tengo que dejar lo lúdico del fin de semana y el descanso para la responsabilidad del lunes. Es un duelo, duelo. es una confrontación Sí. de, ay, no quiero. Ujú. ¿Y Hay cómo? personas que no tienen ese duelo, dicen, ay, quiero que sea lunes. ¿Sabes? ¡Qué padre! Es un duelo. Oye, año nuevo, es un duelo. Es un duelo. Sí. Siempre Unas hay transición. vacaciones, regresas a Monterrey, un cambio de casa, aunque sea algo bueno, tú me explicabas Es un también, duelo. que aunque sea algo bueno, un cambio para algo bueno, es un duelo también, ¿verdad? Sí, porque te quedan los sentimientos de nostalgia del pasado. Ujú. O sea, hay personas que aunque se ganen la casa del TEC, Es un duelo. extrañan su casa porque la casa les costó, porque en esa casa construyeron memorias, porque ahí vieron crecer a sus hijos, porque a mí me pasó, me cambié de casa y yo decía, ay, me acuerdo cuando mi hija, no sé qué, y sí, se trepaba y no sé qué, las La escaleras. nostalgia. Y te acuerdas y le agarras cariño. Sí, sí hay personas que le agarran cariño a los objetos materiales bien cañón. Ya ves que hay los hoarders Ujú. que no pueden soltar ni una pluma ni un hilo. Imagínate que quieren todo conservar. Con una casa. De verdad que este capítulo me está encantando. Si tú también lo estás disfrutando, te invito a seguir el podcast o suscribirte a nuestro canal de YouTube para que seas parte de esta gran comunidad que no solo será digital, sino también presencial. 1000 veces más. Y la gente... Y es aceptar también, ¿no? Eso, ¿no? esa O sea, como que aceptación. decir, está bien que lo sienta, no pasa nada que yo extrañe mi casa, aunque esto sea algo bueno. Porque Ajá. mis hijos estaban, extraño la casa viejita, y yo, pero ¿por qué si estamos en un lugar? O sea, lo empecé a cambiar de que, pero estamos en un lugar mejor, yo no la extraño, yo estoy súper bien, pero Ajá. no, sí es cierto. Ellos les Pero era quedaron mi esas... casa. Ajá, Era mía. claro. Hay apego a las cosas. Ajá. Entonces no puedes atraer algo nuevo porque le generas resentimiento a lo nuevo porque lo comparas con lo anterior. Ajá. De ahí la ley de la psicología de la atracción. Ujú. ¿Y cómo le das la vuelta a ¿Y cómo eso? le das la vuelta a eso para aceptar? Primero aceptas que dejas ir lo anterior. O sea, si te fijas, la gente que tiene, o sea, prácticas religiosas o lo que tú quieras, porque el duelo para mí no tiene religión, Ujú. pero es universal. Pero si te fijas en la mayoría siempre hay tradiciones. ¿Por qué? Porque hay para poder hacer como una aceptación colectiva a un cambio de vida, las bodas, los bautizos, los velorios, son prácticamente como duelos. Ujú. Dejas ir tu vida de tu familia para unirte con tu pareja y formar una familia, pero estás dejando ir. Eso es un duelo, por ejemplo, el duelo del nido vacío. O sea, imagínate, tus papás se deprimen que ya no vas a estar con ellos. Okay. Y tú te deprimas que ya no vas a estar con tus papás, pero vas a empezar a hacer algo nuevo. ¿Ya? ¿Y cómo le haces con ese duelo? O sea, ¿cómo puedes, qué herramientas tú le sugieres a las mamás o a todas las que pasamos por un duelo para que sea más sencillo Esa transición? Ajá. Siempre verbalizar las necesidades afectivas. Por ejemplo. El buscar siempre dentro de la individualidad qué es lo que necesitas. Siempre hay que tratar de ser congruentes con nuestra propia naturaleza. O sea, lo que realmente nuestra intuición. Sí. Ok. O sea, si el amor es condicionado, Ajá. no es amor. No es amor. Okay. Entonces, no vamos a hacer las cosas por la condición de la aceptación, de la aprobación de los demás, porque eso sí vive mucho en el duelo. ¿Ya? El buscar estas son mis necesidades. O sea, imagínate, mi papá es abogado, entonces dice, tú tienes que ser abogado. Yo quiero pintar. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y yo voy a ser abogado, ok, porque yo necesito obtener la aprobación de mi familia. Pero una vez que sea abogado, voy a vivir todos los días de mi vida frustrado con mi trabajo porque no es lo que es congruente con mi naturaleza. Porque no era lo que quería. Porque no era lo que quería. Uh-huh. Porque no es lo que mi intuición me dice, no es lo que mi corazón, no es lo que mi pasión me vibra. Todas las células de tu cuerpo te vibran, tú deberías estar pintando. Entonces,
si tú estás dispuesto a ser abogado y si tú le das más valor al peso de la aprobación de el los honor, demás. la aprobación de mi familia, pues date, pero si sabes que siempre lo vas a tener, entonces búscate vías alternas para poder seguir cumpliendo lo que es tuyo y verbalizarlo de que, oigan, pues gracias por esto, pero yo soy esto. Yo soy único, soy auténtico. Se necesita se necesita una pizca de rebeldía. Revelarte ante el mundo. Es como cuando tomas una fotografía y la develas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Revelando lo que es el momento presente. ¿Quién soy yo aquí y ahora y qué necesito? ¿Sí me explico? Wow. Me Tengo explota la sed. cabeza. Tengo sed. Necesito tomar agua. Pero no vas a esperar a que tú tengas sed y que el otro te supla tu sed. Ajá, no. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, oye, me casé, extraño mucho a mi casa. Entonces buscas, oye, mami, te puedo ir a visitar. Tus amigas, entonces pues buscas vías alternas de verbalizar. ¿Sí me explico? Y tratar de siempre aceptar que, oye, sí estoy adoleciendo esto. Okay. ¿Y por dónde empezar cuando nos rompemos emocionalmente y mentalmente? O sea, ¿por dónde tú crees que es el hilito para...? Digo, ya ves que una vez que agarras el hilito va... Pero, ¿tú qué consejo les darías a todas las mamás que no saben de dónde agarrarse para empezar todo este proceso? Empezando por la compasión. Hacia una misma, hacia nosotras. Los sentimientos que consideramos negativos nos traen mucha vergüenza. Nos traen mucha culpa, más bien dicho. Culpa de sentirlo. La culpa nos trae pena y nos trae lástima hacia uno mismo y nos trae vergüenza, simpatía. La simpatía no es lo mismo la empatía. Hay que empezar a tenernos empatía a nosotros mismos y que está bien quebrarse. Está bien si quieren llorar. Es más, es mejor porque es vaciar tu taza. No te quedas con todo eso. Si quieres sentirte en ese momento, bueno, yo lo que hago, yo me encierro y es de que saco la emoción y trato de llorar cuando antes era algo que no me permitía. Que no hacías. No podía, era qué pena. Qué pena, pero conmigo misma. El llorar es necesario porque purifica, es como cuando viene la tormenta y de repente se lleva todo lo malo y purifica, ¿no? Y vuelve a florecer. O sea, velo como una metáfora de vida. Una cosa es una actitud de llanto, de victimización ante nuestras circunstancias, y otra cosa totalmente diferente es llorar. Llorar es verbalizar, me duele. Y está bien. Sí, no hay que ser tan racionales. Siempre hay que tratar de también, primero la emoción, acuérdate, siempre es primero la emoción. Porque las cuestiones del corazón siempre las estamos tratando de arreglar con cuestiones racionales. No vas a poder arreglar las cuestiones del corazón con cuestiones racionales, por más que le des un sentido del por qué. Sin embargo, oye, mataron a mi hijo, por más que le des una razón, no te va a dejar de doler. Las cuestiones del corazón no las puedes manejar con la razón. ¿Sí me explico? Acepta que te duele y que está bien llorar y que está bien verbalizar, me duele. Y buscar la manera en que en la sobremesa puedas expresar, me duele. Estar sin estar, porque eso se interioriza y el cuerpo lo somatiza. Las emociones es un cuerpo muy sutil. ¿Y qué pasa cuando guardas todas esas emociones? Pues pueden causarse cosas muy dañinas. O sea, se van por todos lados porque tratan de escapar. En formas de escape temporal, en adicciones, hay cualquier cosa que te genere una búsqueda de placer constante. No es lo mismo el placer a la plenitud, si te fijas. Sí, no. Porque es instantáneo el placer. Ajá. La plenitud es la aceptación del aquí y en el ahora y de que esto me duele y que esto es negativo y no le voy a sacar la vuelta, no lo rechazo, lo acepto y abrazo eso. Sin evasión. Lo trato con compasión a ese demonio interno y eso me da la capacidad de tener plenitud, de aceptar lo malo con lo negativo, la dualidad, el balance. ¿Ya? Okay. Y no es lo mismo a placer, la búsqueda de constantemente sentirme bien, porque si no, nunca va a ser suficiente. Y lo vas a buscar, y lo vas a buscar. ¿Puedes dar algunos ejemplos de formas de escape temporal para que las mamás se den una idea de qué puede ser una forma de escape temporal? La comida, por ejemplo, dejar de comer más, comer el ejercicio, más, el atracón. O sea, ejercicio en exceso pudiera ser también. El ejercicio en intensidad,
si bien en su medida exacta es saludable, es una herramienta, porque pues uno no necesita estar constantemente en sinergia, cuando ya lo haces compulsivamente o te genera culpa. Ok, ya. Si después de hacer algo te genera culpa y vergüenza, cruda moral, ya estás haciendo una forma de escape temporal. Ok, eso es clave. Es clave. Eso que acabas de decir es clave. Si te genera culpa, ahí ya es una forma de escape temporal. Porque la culpa es parte del duelo. Ok. Traes un duelo. Traes la confrontación de los sentimientos. ¿Sí me explico? Wow, está muy cañón este tema y abarca demasiadas cosas. Y me gustaría ver si podemos adentrar en lo que tú te certificaste, que es el método GRIEF, que nos platiques un poco de él. Me llama mucho la atención. Es un método en el que primero, porque uno siempre quiere tratar las emociones y quiere el botón de ya que se quite este suplicio y vamos a apagar el botón. No se puede. Es un método que es de transformación rápida. O sea, es de cortocircuito. Son bien poquitas sesiones, yo creo que es como un mes de terapia intensiva. Yo creo que yo lo podría denominar como de depuración, de desintoxicación, como si te fueras a un retiro y te encerraras en el claustro y te desintoxicaras y tomaras puro té y ayuno todo el día, ¿no? Pero de manera emocional. Entonces es terapia cognitivo-conductual, porque nosotros aprendemos nuestras herramientas de mecanismos de acoplamiento, formas de escape temporal desde la infancia. Así como te enseñaron a punta de lanza a lavarte los dientes y ya lo haces de forma automática, también las cosas en las que gestionamos las emociones. O sea, si de chiquito, no sé, te dicen, estás llorando y no te dejan llorar y te dicen cómete una galleta, porque para el adulto obviamente es un poquito más fácil decir, ay, que se coma una galleta y ya se tranquilizó, si le estás dando un placer. El niño se siente bien, se siente diferente, pero no se siente más aceptado de la emoción, no se siente abrazado, no se siente apapachado. Entonces esa herramienta se la va a llevar a la adultez. Que cuando se sienta triste va a querer comer. Es correcto. Pero así aprende muchas herramientas, ya por la historia que vivió en su núcleo familiar. No se trata de victimizarnos, simplemente es que culturalmente somos víctimas generacionales y hay que tener compasión de que pues, nuestros papás aprendieron de esta manera a gestionar sus emociones, pero pues vamos a nosotros ver el cambio. Cómo sí, y teniéndole compasión a la ascendencia, ¿no? A honrar nuestro legado familiar. Pero también pues haciendo en cuenta que lo negativo no. Entonces ahí partimos por la terapia cognitivo-conductual, nos pasamos a lo que es nuestra historia gráfica de vida, porque los duelos son individuales. Así sea una uña que yo me haya roto, probablemente para mí era lo más importante del mundo. No importa que allá en África haya niños que no tengan que comer, digo, qué fuerte, son realidades muy feas, pero yo soy el que estoy viviendo en tiempo real mis emociones y yo soy el que tengo que gestionar en mi propio cuerpo mis emociones, aún a pesar de que a alguien más le esté yendo peor o mejor que a mí, no importa. Por eso los duelos son individuales. Okay. Porque tienes una historia gráfica. Y se hace toda esa línea de vida. Me acuerdo cuando me lo hiciste a mí en diferentes duelos, era poner la línea y vas ahí acomodando tu historia gráfica desde día 1 que estás con esa persona. Desde lo que te marca. Probablemente desde que tienes la expectativa de, la ilusión de formar algo, porque hasta eso te genera un duelo. Es que yo tenía la ilusión, yo tenía la expectativa. Exacto. Y eso no se llegó a cumplir. La persona con la que yo tenía esa expectativa no se llegó, no triunfó. Entonces hay que posicionarnos en una historia gráfica de dónde estás parado para poderte posicionar en el aquí y en el ahora, porque si no, de lo contrario, no hay superación emocional. Claro. Es un proceso que se dice fácil y sí es muy sencillo, pero es muy complicado porque involucra mucha voluntad, mucha determinación, disposición de uno mismo para sanar. Sí, uno tiene que querer. Tiene que querer. Porque si no quieres, no te entra la información. Y como el perdón, ya después de eso, pues te vas hacia lo que es el perdón, ¿no? Entonces, el perdón es, primero, como dice Shakira, cuando hay que hablar de dos hay que empezar por uno mismo.
¿Qué es lo que tú sentiste? ¿Qué es lo que te une en sentimiento, palabra, obra o omisión con la otra persona? Primero lo tienes que validar el sentimiento que te une con la otra persona. O sea, lo siento por haberte gritado, que eras un tal por cual, porque lo sientes, o sea, es de sentir, lo siento. Perdón, pero te perdono porque el que tú te metieras con mis límites personales a mí me hizo que se me botara. ¿Sí me explico? Ese es el perdón, pero empiezas por validar el lo siento, ¿qué sientes? La gente piensa que decir lo siento es que tú estás teniendo una disposición de culpa, son dos cosas totalmente diferentes. Yo acepto que tengo culpa, que yo lo hice sin ser paciencia y conciencia para fregarte, no es lo mismo. Lo siento es, me tocaste y yo sentí que me tocaste, yo lo siento. Okay. Ya, ese es sentimiento. Y ya después irnos a lo que es la gratitud. ¿Qué es lo que viene después del perdón? La gratitud, la aceptación, la apreciación de las cosas. ¿Ya? No puede haber gratitud sin perdón. Van de la mano. Acción, sentimiento. Y agradeces todo lo positivo que tiene la otra persona. Ya entonces dejas de polarizar las cosas. Ya aceptas la dualidad de las cosas. Te perdono porque eres un tal por cual, pero agradezco que esto sí lo hiciste positivo. Agradezco que aprendí esto de ti. Ya le puedes encontrar el... Siempre en los duelos, fíjate que todo el mundo le quiere encontrar el para qué. Y siempre busca la forma de escapar de voy a hacer esto para poder validar que me pasó esto. Y es más simple que eso, es aceptarlo, abrazarlo. Ajá. Y agradecer una vez que ya hayas hecho todo el... Sí, el para qué ya es un proceso que construyes después de toda la superación emocional. Ya le das tu camino individual. Exacto. Ya era para yo aprender esto, pero ya después de un perdón. Entonces, eso es como las herramientas que se utilizan a la hora del duelo. Ok. Y si las mamás quisieran contactar contigo porque les interesa esta terapia, ¿dónde te pudieran buscar? En Instagram, por lo general, yo me refiero de cliente a cliente, o sea, de voz en voz. Yo más que nada es de voz en voz. Pero las personas que me quieren buscar, si me pueden buscar, tengo mi Instagram, heartplusmind, .mx en Instagram. ¿Y tu red social personal? Y mi red social personal, ahí. ¿Cómo sales? Ana con doble N, SRNO. Y ahí estoy a disposición de... ¿Quisiera dar tu teléfono? Mi teléfono, claro. Sí, por si... el 811-228-5535. Perfecto. Sí. La verdad se lo súper recomiendo, me pongo chinita porque de verdad ha sido una pieza clave en mi caminar, en mis duelos, y te agradezco bastante, qué padre que así como a mí me ayudaste puedas ayudar a muchas mujeres más. Y ya para terminar, para finalizar, si pusieras un panorámico así enorme donde todas las mujeres del mundo lo pudieran ver, ¿qué les escribirías ahí? ¿Qué les escribiría? Híjole, me agarraste de bajada. Yo pondría la palabra aceptación. Eso, aceptación. Aceptación, porque no hay más. Así es la vida. Aceptar. Nacer duele, pero también es muy bonito. Morir duele, pero eso nos une con las personas que amamos. Entonces, todo en esta vida es de aceptación. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que hayas estado aquí. Gracias. De verdad, gracias, amiga. Gracias. Y gracias porque, como lo hemos hablado, no es un tema fácil. Y el que estés aquí compartiendo, abriéndonos tu corazón, es de valientes. Gracias. Muchas gracias. Les agradecemos por habernos escuchado y las invito a compartir este capítulo con todas esas mujeres y todas esas mamás que conozcan para que este proyecto siga creciendo, sigamos inspirando,